bienvenidos una vez más, otro jueves a B Combinator, el coworking, el hub de innovación y el PC de Barcelona. Nada, una vez más, bienvenidos. Antes de nada, me gustaría felicitar a todos los emprendedores que este 2023 habéis levantado rondas, habéis aumentado vuestro volumen de negocio, habéis hecho crecer los equipos y en general habéis aportado más valor al ecosistema. Un aplauso para vosotros, por favor. A los emprendedores que queráis emprender vuestro proyecto, deciros que este año venimos con unas propuestas muy atractivas, muy ambiciosas. En breve las haremos públicas, pero aquí tenemos a Frank Alonso, mi socio, a Clemente López, director de programas. Os invito a que durante el evento de networking los abordéis y les preguntéis y que os den más detalles. Luego también quiero hacer un llamamiento a aquellos inversores que en el futuro quieran, o en el presente mejor dicho, quieran hiperdiversificar su inversión. En B Combinator pues tenemos la solución, tenemos una propuesta muy interesante. Tengo a mi socio Andrés Echecopar aquí en primera fila. Tengo también a Pedro Gil, nuestro portfolio manager, a Gabriel Velasco, nuestro director de relaciones. Os invito también que los abordéis y también les preguntéis y que os den más detalles. Y a mí mismo también, que estoy a vuestra disposición. Y ya no voy a decir más, a hacer más publicidad de B Combinator. Ahora ya voy a presentar a nuestros invitados. Hoy, no sé si lo sabéis, y lo sabéis todos, vamos a hablar de la Agenda 2030 y el impacto. Entonces tengo a unos invitados de lujo. Voy a empezar por Javier de Santes, CEO de Blast, Investment Manager de First Drop, y Alma VC. Bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado, Jordi. Elena Rico, Managing Partner de Impact Partners. Además es consejera de mutua propietaria, experta independiente del Consejo de la Comisión Europea. Bienvenida, Elena. Buenas tardes a todos, gracias. Y Alejandro Pardo, director de Servicios Corporativos y VC de Grupo Sorigué, Inclimo. No os lo he dicho, un fondo de 40 millones que ya han hecho el first closing de 20 millones, Impact Partners 150 millones que ya están casi todos invertidos, ¿verdad? Y First Drop, que también un fondo de 30 millones con un first closing casi por la mitad, podríamos decir. Próximamente. Genial. A todos vosotros, bienvenidos, muchísimas gracias. Y la primera pregunta que os lanzaría sería que os expliquéis la diferencia entre un VC de innovación, un VC de impacto, ClimeTech, respecto a cualquier otro VC. Y os dejo libre para que empecéis. Si quieres, Alex, empieza tú. Bueno, pues primero gracias y agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros y a todo el mundo por invertir un ratito, ¿no? Bueno, nosotros como corporación lanzamos Inclimo, que es lo que tú explicabas ahora. Es un fondo el título es Climate Tech, ¿no? Entonces el Climate Tech nosotros lo hemos entendido y en el fondo lo hemos entendido y eso es lo que hemos explicado a nuestros inversores y es lo que estamos buscando en las inversiones que estamos haciendo. Son una serie de tecnologías en unos sectores habilitadores para la mitigación del cambio climático. Entonces, para nosotros, en concreto, nuestro impacto tiene que ver con el impacto medioambiental, con el cambio climático. Ese es nuestro foco, ¿vale? El fondo está básicamente enfocado a eso. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Yo creo que a nosotros y a muchos otros fondos de impacto, en concreto en el ámbito del Climate Tech de estas tecnologías, pues lo explicamos y lo comentamos ahora arriba, ¿no? Que tenemos como un doble objetivo. Nosotros tenemos un objetivo de rentabilidad, tenemos un objetivo de, como fondo, multiplicación del valor y de ayudar a las compañías a crecer y a llevarlas al siguiente nivel desde una perspectiva económica y de desarrollo de la propia compañía, pero a la vez combinándolo, y luego hablaremos, ¿no?, sobre este tema, con la medición del impacto medioambiental y el reporting, sin sacrificar ninguna de las dos cosas, ¿no? Es decir, entendemos que como VC hemos de ayudar a las compañías a crecer y además las hemos de ayudar a madurar en la medición del impacto medioambiental en los sectores donde trabajamos y en el reporting de eso para
realmente crear o ayudar a crear cambios sistemáticos relevantes en la mitigación de la crisis climática en la que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, Alex. Elena. Bueno, pues enlazando un poco con lo que decía mi compañero de mesa, os explico así un poco qué es Impact Partners y un poco nuestra aproximación al impacto, porque como veréis, yo creo que a lo largo de la conversación tenemos diferentes ángulos y diferentes maneras de entenderlo, ¿no? Entonces, Impact Partners es una gestora de origen francés, con lo cual gestora, es decir, a diferencia de mi compañero que es un fondo corporativo, nosotros somos una gestora tal cual y nos dedicamos a invertir, pero nacimos ya puramente de impacto, es decir, que no es que tengamos parte de los activos o que ahora estemos cogiendo o abrazando un poco esa definición de impacto, sino que se nació puramente para intentar solventar problemáticas sociales y, de hecho, un poco el titular de la gestora es intentar reducir las inigualdades que hay en la sociedad europea. ¿Vale? Y eso también nos marca un poco el entorno. Entonces, solo trabajamos con compañías que tienen sede en Europa y que tienen propuestas o soluciones para las problemáticas sociales que se basan en Europa. Entonces, soy la S, al igual que mi compañero Smiles Climate. Lo mío y mis métricas están muy vinculados a personas y esos colectivos vulnerables que podemos claramente identificar. Lo que sí tenemos en común, y yo creo que también ahí irá saliendo un poco la definición, es que nosotros tampoco perdonamos la rentabilidad. Es decir, nuestro negocio está también para apoyar a aquellos proyectos que tengan un negocio claro, escalable, que busquen rentabilidad sin estar reñido con ese impacto social que estamos buscando, ¿vale? O sea, para nosotros está al mismo nivel de importancia y no perdonamos ni una cosa ni la otra. Y yo creo que me quedaría aquí un poco como posición y ya me iréis preguntando. Muy bien. Qué bueno. Pues nada, os comento un poquito, acompañando un poco a también esclarecer y dibujar un poquito lo que hacemos nosotros en First Drop. Hemos nacido también como un fondo exclusivamente de impacto, no tenemos otro tipo de activos y nuestro objetivo, nuestra misión es convertirnos en un fondo net cero. Es decir, que toda nuestra cartera sea net cero. Y con ese objetivo, intentando también buscar un poco responder a tu pregunta y acompañando también lo que decía Alex, una cosa no está reñida a la otra, pero nosotros tenemos la obligación también, y eso digamos que vendemos a nuestros LPs también, que les comentamos, que por una parte tienes el lado de rentabilidad y por otra parte tienes un lado de medir todas las mediciones, los KPIs de impacto, ¿no? Yo tengo una opinión, ya es personal, es opinión mía, totalmente que no tiene nada que ver, pero yo creo que dentro de unos años, dentro de unos 15, 20 años, ya no va a haber diferenciación. Es decir, todas las empresas van a ser de impacto, no va a haber un punto en el que hay algunas que sí y algunas que no, y tengamos esta definición que hoy vamos a intentar buscar y para que al final de toda la conversación nosotros lleguemos a un punto donde digamos, vale, ya lo encasillamos y ya entendemos perfectamente a qué nos referimos con soy de impacto o hago impacto. Yo creo que dentro de unos años esa definición estará tan sumamente ya arraigada en nuestro pensamiento que todos los emprendedores que lancen proyectos nuevos los lanzarán ya pensando en que, primero, tienen que tener esa... Hablábamos antes de intencionalidad, tienen que tener esa intencionalidad de generar impacto y al mismo tiempo sabrán que desde el minuto uno lo tienen que medir, porque creo que es uno de los puntos más difíciles que tenemos hoy en día, y esto los tenemos los tres, es el hecho de educar al emprendedor a entender cómo se mide este impacto. No vale solamente con poner un logo en una presentación de PowerPoint, sino que hay muchísimo más detrás y eso también es un poco lo que, Jordi, creo que aquí podemos hoy aclarar, ¿no? Súper. De hecho, antes de empezar a hablar de cómo medimos y las diferencias y tal, o la mentalidad o qué KPIs medimos en el impacto, me gustaría también que definiéramos y nos enlazáis un poquito algunas palabras que se oyen, ¿no? De ¿qué es impacto? Las ESGs, los artículos 8, los artículos 9. O sea, ¿nos podéis explicar un poquito para los que no sabemos o venimos de otro ámbito, cómo nos situamos y qué significa, ¿no? O sea, en la Agenda 2030 hay unos objetivos donde hay unos ODS. O sea, todo esto, ¿cómo se ordena? Venga, empezar, bueno, que antes he empezado yo. Yo empiezo y después me complementáis. Bueno, la verdad es que es verdad que ahora todo el mundo, con más o menos criterio, me atrevo a decir, pone la palabra impacto, ¿vale?
Pero es verdad que hay varios frameworks, ¿no? o marcos, ¿no? En el que los inversores de impacto que estamos muy metidos en este negocio tenemos que mirarnos o bien por obligación regulatoria o bien porque es un poco la alineación un poco entre todo el ecosistema económico, ¿no? Y es verdad, todavía es algo que está como en construcción, ¿no? Y estamos acabando de definir. Entonces yo, por empezar con estas palabrotas entre comillas que ya hemos ido poniendo por ahí, me preguntabas, yo creo que lo que todo el mundo más o menos ahora empieza a tener claro o empieza a haber visto, ¿vale? Y esto hace un par de años no era tan obvio, son los ODS, ¿vale? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 loguitos, ¿no? que ya empezamos a ver en todos los sitios y que tanto corporaciones como entidades financieras, como startups, como fondos, ¿no? Empezamos a poner, ¿no? Como mínimo alineamos, oye, estamos trabajando para esta problemática social o este tal. Entonces yo creo que este es un marco en el que toda la economía, me atrevo a decir un poco, se está alineando, ¿no? Entonces después está el que intenta colaborar en todos o el que, oye, es especialista en alguno y tal, pero sí que es un marco de referencia en el que todo el mundo intenta situarse, ¿vale? Después, a nivel de fondo, sí que existe una regulación y cada vez es más estricta en esas métricas extrafinancieras, ¿no? Y aquí lo que es la taxonomía europea nos ha obligado, digamos, a clasificar los activos financieros en varias categorías, ¿no? El no me importa, entre comillas, ¿no? Donde invierto, muy así dicho a lo bruto. El me voy a mirar cómo hacen las cosas mis compañías, que es una aproximación un poco más ESG a todo el tema medioambiental, social y de governance. Y esto normalmente se clasifica como un artículo 8 y después los que parten de esa problemática social, los que son más puramente de impacto, que sí que responden a un artículo 9. ¿Vale? Entonces hay estas tres categorías o estas tres etiquetas que te puedes identificar como instrumento financiero. Y después hay ya las metodologías propias que cada uno utiliza en su casa para medir, no medir, reportar y tal, en los elementos de impacto que tienen. Yo creo que me quedaría ahí como tres capas, ¿no? Para situar un poco. ¿Y esto les afecta a las corporate, a las startups? Es decir, Sí. ya hablamos de inversión VC, pero el impacto mayor está en las corporates en realidad. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Pues que a veces un poco doble gorro, ¿no? Desde la corporación que yo represento, que es una empresa de gestión de infraestructuras. O sea, es cemento, es construcción, es capex duro, ¿no? Con un tamaño más o menos relevante. Yo siempre digo, somos suficientemente grandes para abordar proyectos relevantes, ¿no? 700 millones de euros de facturación, pero suficientemente pequeños para estar cerca del cliente, porque en el fondo, cuando nos comparamos con el resto de empresas nacionales, pues somos muy pequeños, ¿no? Pero tanto las que son mucho más grandes como las que son mucho más pequeñas se están encontrando con una regulación que les está obligando a generar unos reportings y una serie de cálculos en las memorias que no son financieras, de cómo se están alineando con esos ODS, ¿no? Y cómo están calculando huella de carbono, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Es decir, las corporaciones, sin duda, cada vez más están teniendo yo no diría una presión, pero están teniendo un empuje hacia cómo calculamos todo eso y qué acciones y qué planes estamos teniendo para realmente, hablo más en la parte medioambiental, sobre todo de sostenibilidad, para mejorar todo eso y a la vez, incluso en los activos, en nuestro caso, que no es un fondo corporativo, tiene una gestora detrás también, ¿vale? Con otros socios. Estamos pensando en las startups de serie o preserie y estamos viendo cómo, como muy bien decía ella, medimos con nuestros mecanismos algo de una compañía que a lo mejor está facturando 1 millón de euros. Y cómo no la distraemos de lo que tiene que hacer, pero a la vez es imprescindible porque nosotros como gestora tenemos que estar reportando incluso a nuestros LPs que tenemos un plan, un seguimiento, unos indicadores, una alineación, un alcance de medición de la huella de carbono, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual hay un momento yo no quiero decir de tensión, pero sí que hay un momento importante donde tanto corporaciones más grandes y maduras como startups que están empezando tienen esa necesidad de reportar, de seguir y de explicar que, bueno, tienen un impacto no net cero, pero que transitan hacia ahí, qué objetivos tienen y cómo lo van a hacer, porque regulatoriamente, yo creo que regulatoriamente se les está exigiendo. Nuestra visión es que el mercado cada vez lo está exigiendo más, con lo cual entendemos que incluso desde un punto de vista egoísta de la startup o de la corporación, para llegar bien al consumidor, a su cliente, tiene que demostrar eso.
Y también creemos que es un dicho muy español que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Con lo cual, si tú mientes, te van a coger. Seguro, y va a ser mucho peor, ¿no? De hecho, hay casos de gestoras o de compañías, en caso de gestoras, que en Alemania, por ejemplo, han tenido sanciones relevantes por estar reportando cosas que luego realmente no eran así, ¿no? El famoso greenwashing, que luego, si queréis, podemos abrir el debate, pero que sin duda está aquí. No es que esté por llegar en el futuro, es que ya está aquí. Bueno, esa es mi visión, nuestra visión. Hablábamos antes, Jordi, de temas de medición, y yo creo que cuanto antes empecemos a educar a cómo medirlo, mejor. Y aquí pongo siempre un ejemplo. A nivel certificación, y antes de que venga la parte regulatoria que te esté obligando a hacerlo, a nivel de certificación, como en su momento apareció la curva de calidad, es decir, vas a tener una muy parecida, de hecho B Corp ya está intentando sacar ella, y son para corporates que ya están creadas. Esos son solamente para una sola empresa que digamos ya es un poco más corporate, solamente el estudio son 9 meses. No es que te certifiquen en 9 meses, es que el estudio que te van a hacer y luego ya empiezas a medirlo y dentro de unos años te van a certificar. Danone en 2015 dijo que iba a empezar, y el año que viene, pues de momento los headquarters, dentro de un año, o sea, 9 años más tarde, los headquarters han conseguido que estén certificados. Nestlé ha hecho lo mismo, y hay varias, por ejemplo, en Nestlé, que es muy gigante, hay varias marcas de Nestlé que ya están certificadas dentro de B Corp. Nestlé como tal, permitirme decirlo, pero quizás se certifica dentro de 20 años. Es decir, ¿por qué? Porque está empezando ahora. Si una startup que está en fase pre-seed, seed, serie A, ya tiene las herramientas necesarias, que aquí existen ya, es decir, no las tenemos que crear de cero, ¿vale? Hay una cosa llamada IMP, que es Impact Management Platform, que se puede utilizar ya, que te hacen una serie de 150 preguntas por categoría, y tú puedes ya empezar a prepararte, porque en un momento dado será un certificado y te pondrán el sellito y te dirán, vale, ya tienes el sellito, enhorabuena. Pero después del sellito te van a obligar. Y como tú ya seas una corporate, digamos, te hayas convertido en una serie A, serie B, porque ya hayas crecido, ya seas una startup que ya haya crecido, y llegues al punto donde empiezas cuando estás en serie B, vas a tardar 10 años en que te den el sellito y vas a estar 10 años peleándote para que a nivel regulatorio no te castiguen, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a entender que esta medición me la van a exigir sí o sí, y antes nos eduquemos, va a ser muchísimo más fácil luego en el futuro poder cumplir con lo que comenta Alex, que ya os digo que va a llegar, y por eso estoy convencido de que todas las empresas van a ser impact companies dentro de 15, 20 años. Súper. Una respecto al mundo corporate que habéis mencionado. Sí. ¿Qué diferencia hay entre las RSCs que salieron o que se pusieron un poco de moda hace como 15, 20 años y yo no sé el impacto que realmente tuvieron, y ahora las SGS, las ODS y el impacto o la voluntad creo como renovada? No acabo de entender. Me gustaría linkar una cosa con la otra, porque creo que ya hubo un intento que no sé cómo quedó, y un poquito me gustaría que me explicarais, sobre todo tú que lo has vivido seguramente, qué diferencias hay y qué voluntades o qué inquietudes hay detrás de cada una de las... Bueno, yo creo que, como mínimo en nuestro caso y lo que hemos visto en casos parecidos, es una evolución natural que va acorde con la propia sociedad y con la propia transición que estamos viviendo a nivel de consumidor, de cliente, etcétera, etcétera, ¿no? La RSD, Responsabilidad Social Corporativa, pues a lo mejor cuando empezó era tengo que hacer algo, alguna donación aquí, me quedo bien con mis empleados, y yo no digo que fueran todos los sitios así, ni mucho menos, ¿eh? Hay compañías que realmente se la creyeron y que empezaron a destinar recursos, ¿no? Y a crear departamentos de RSC, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 o 15 años que en el departamento de RSC la parte medioambiental ni estaba ni se le esperaba. El cálculo de la huella de carbono, el alcance 1, 2, 3 que hablábamos antes, ni estaba ni se le esperaba. Era un departamento que vivía con un objetivo muy concreto, para un posicionamiento muy concreto, y que quizá permeaba poco en la propia corporate y permeaba poco en las decisiones de la gente de negocio, en los procesos, etcétera, ¿no? Los departamentos de hoy en día y los responsables de entrada, yo creo que ya tienen una dependencia, por ejemplo, directamente incluso a veces del consejo, ¿no? O que no dependen de un departamento de recursos humanos que está ahí escondido, sino tienen una dependencia jerárquica de más arriba, lo cual implica que hay una preocupación
real, esperemos que sea real y estamos convencidos de que es así, por parte de la propiedad y por parte del governance de la compañía de tener eso en cuenta. El scope es mucho más amplio y mi sensación, o como mínimo en nuestra casa, es que permea, ¿no? Es permeable a toda la organización y que de una forma u otra condiciona, más que condiciona, ayuda y da guidance para que muchos de los procesos internos, selección de proveedores, un montón de cosas, pues realmente estén alineados con eso, ¿no? Dijéramos que está más dentro de la compañía y condiciona o ayuda al desarrollo de la compañía teniendo esos parámetros en la cabeza en la toma de decisión del directivo del día a día que antes quizá no estaba. No sé, es una visión muy, muy particular, pero como lo hemos vivido nosotros. No, completamente. Al final yo creo que lo que es la RSC efectivamente era algo que depende, cada casa se podía vivir de una manera distinta, ¿no? Pero al final estaba muy desconectado o podía ser completamente un ente aparte. Más era la filantropía, ¿no? De aquella corporación o de aquellos directivos y tal. Y oye, lo hacían pues para devolver un poco a la sociedad pues aquellas ganancias o no sé qué que podían tener, ¿no? Pero con objetivos que podían estar completamente dispares, desalineados o nada que ver con lo que hacía la compañía en sí. Claro, todo el tema de ESG, ahora como se está enfocando y la regulación nos fuerza a ello, y yo creo que en ese sentido está súper bien, esto es core dentro del negocio. O sea, no es que incluso me atrevería a decir más, es que tienes que meterlo sí o sí, y en tus tomas de decisiones tienes que siempre ver cuál es el impacto económico, que esto siempre lo hacías, pero además, oye, ¿y esto cómo afecta a tus stakeholders o al planeta o a no sé qué? Y tienes que hacerte todas estas preguntas en cada área, en cada dirección, es decir, es directamente integrar toda esa manera de pensar en el negocio, no hay disociación, ¿no? Y es así, no sé si llamarle coste o llamarle inversión, ¿vale? Quizás es una inversión porque lo necesitamos y tiene que ser a futuro. Pero detrás hay recursos. Un esfuerzo seguro. Sí, correcto, lo has escrito muy bien, Elena. Es un esfuerzo porque tienes que dedicar recursos de gente, recursos económicos, subcontratar especialistas, modificar procesos, hacer reportings, ajustar sistemas de información. Es decir, detrás, como muy bien dices, tiene que ayudarle a la toma de decisión del día a día, ¿no? Algo tan básico como, yo qué sé, elaboración de proveedores. Pues tienes que incorporar toda una dimensión de cuál es la huella de carbono de ese proveedor o el rank de ese proveedor o analizar aspectos del proveedor que antes no analizabas para poder utilizarlo y meterlo en tu línea de producción, ¿no? Pues este 2023 hemos cerrado la inversión en carbono y energía triplicando el nivel de inversión del 2021. Y ya a día de hoy ya es el sector donde más inversión se realiza, ¿verdad? ¿Cuál creéis que es el estado presente, que es un poco y el estado futuro de la inversión? Es decir, ¿cuál va a ser la tendencia en inversión al respecto? Y si quieres, empiezas tú, Javier. ¿En términos genéricos o en términos especialistas? Lo digo porque en términos genéricos, en volumen, el 2023 ha sido, no quiero decir durillo, pero no, digamos que no ha sido el mejor año, ¿vale? Entonces, bueno, depende de dónde lo mires, pero no ha sido el mejor año en términos genéricos, ¿eh? Si nos metemos un poquito más especializado, como bien comentas, creo que no solamente es que se están creando muchísimas más herramientas de inversión, llamémosle herramientas de inversión alternativas, más allá del fondo tradicional, fondos especializados, clubes de inversión. Creo que hay un pequeño desajuste, vamos a llamarlo así, entre la capacidad de invertir y la capacidad de crear y de generar nuevas herramientas para invertir y al mismo tiempo de la oferta o de las startups y de los proyectos que se están generando que se puedan invertir en ellos. Entonces yo creo que se está haciendo una separación un poco quizá brusca de lo que viene siendo toda la parte energética que comentabas antes, es decir, todo lo que viene siendo invertir en energética y todo lo que vienen siendo proyectos ya más, llamémosle startupero, porque a mí cuando me dicen, no, startup energética, y a ver, ¿cómo se ha financiado? No, tiene una financiación de 50 millones. Bueno, pero ¿es una startup como tal o realmente ha nacido de una energética como Iberdrola, Repsol y demás? Porque deja de ser, quizás es más corporate venture y no es tanto
invertir en startups, ¿no? Entonces creo que se está separando muchísimo esos dos mundos. Por una parte tenemos toda esa inversión que, como bien dices, hoy en el año 2023 es verdad que estaba en el alza y va a seguir en alza, estoy convencido. España es de los países que más sol hay, es decir, tendríamos que tener placas solares por todas partes. Es algo que, de hecho, lo dijo Elon Musk hace 2 años y ahora nos estamos poniendo a ello porque a nivel regulatorio hemos hecho un poquito el cambio y el clip y hemos dicho, tenemos que hacerlo. Luego, la parte de proyectos y startups es donde creo que nos falta quizá un poquito más de digamos, cantidad de proyectos a invertir. Entonces, estamos generando, la sociedad, las personas, estamos generando herramientas distintas de inversión, pero nos está faltando quizá un poco la capacidad de generar más proyectos que estén asociados a justamente todo este tipo de inversiones. Y yo creo que es la pata que está haciendo que la balanza ahora mismo no esté del todo, digamos, bien y no lleguemos a un punto en el que digamos, ok, en el año 2024, ese es un poquito el deseo, vamos a llegar a un punto donde el nivel y el volumen de inversión va a estar igualado al nivel de proyectos que se están generando. Entonces, necesitamos generar más proyectos para poder invertir. No es una cuestión de más volumen, sino es una cuestión también de diversificar un poco y para que esos mundos no estén completamente separados. ¿Opináis lo mismo? Elena, Alex. A ver, sí y no, por generar debate, ¿eh? Generemos. No, a ver, nosotros, por ejemplo, como no en el fondo que hablábamos antes, sino como family office de esa corporación, participamos de otros fondos, ¿no? Real estate, otras cosas, pero participamos de algunos fondos que son fondos de infraestructura verde, ¿vale? Son fondos que básicamente son artículo 9 y todo esto, pero que su foco fundamental es CAPEX para la generación de nuevas alternativas a las tradicionales en renovables. Entonces, ¿esta gente qué hace? Pues 60 millones o 70 millones en una planta de biodiesel o un parque fotovoltaico gigante. Entonces, yo creo que eso hay mucho dinero público que está ayudando desde el Banco Europeo de Inversiones, es decir, en Europa en concreto, se está haciendo un deployment de dinero importante para ayudar en esa transición energética que dista de lo que es una startup al uso de lo que podemos conocer, que lo que necesita es, y cualquier inversor o muchos inversores oyen CAPEX, Intensive y planta y lo asocian a periodos de madurez largo, lo asocian a escalabilidad complicada y uy, quita, que esto a mí en 10 años no me da rentabilidad que quiero, ¿no? Entonces yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo que es el dinero para el CAPEX duro, que tiene que ayudar en la generación de esa transición energética, que hay mecanismos y hay mucho dinero, y yo creo que en Europa especialmente, más allá de Estados Unidos y Trump y todo eso, que eso es otra historia, pero hay dinero ahí, ¿no? Y otra vía es la que comentábamos de la startup típica, ronda, serie A, serie B, pre-seed, seed, donde economía circular es sostenibilidad. Pues a lo mejor sí que lo es, ¿no? A lo mejor alargar la vida de una prenda de ropa, donde en vez de que se ponga 10 veces en media, nuestra camisa que tiene 20, pero la estadística dice que me parece que no llega a 17 veces que se pone una prenda de ropa en media en Europa, pues si tú la alargas y de 17 la conviertes en el doble, el triple, ¿estás teniendo un impacto medioambiental? Nosotros creemos que sí. ¿Se puede medir? Creemos que sí. Y aquí estamos hablando de modelos de negocio que distan de lo que es la transición energética pura, ¿no? Más allá de modelos digitales que ayudan a la optimización de eso, comunidades energéticas, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que hay diferentes mecanismos para cada uno de la tipología de proyecto y que nos queda mucho camino por hacer. No sé, esa es mi visión, nuestra visión. No, la verdad es que, bueno, súper interesante escuchar a mis compañeros de mesa. Yo, por acabar de complementar un poco las dos cosas que habían dicho ellos, yo creo que este año, es verdad, el año 23 fue complicado, fue un año un poco de wait and see, un poco, y esto se ve. La buena noticia, yo creo, queremos ser optimistas, es que al final hay mucho dry power, ¿no? Que se llama, que es al final dinero que no se canalizó a la velocidad un poco que se esperaba, y de cara a los proyectos, hoy ese dinero está allí.
Pero es verdad, ¿no? Los inversores siempre nos quejamos de que queremos ver más buenos proyectos, ¿no? Y los proyectos siempre se quejan de, jolines, los inversores no invierten el dinero, ¿no? O sea, siempre hay un poco esa discusión. Pero yo creo que si no vuelve a salir otro cisne negro extraño durante este año, que lo que necesitamos es un poco de estabilidad a nivel financiero, que no nos asuste los mercados, debería ser un año activo para canalizar todo ese dinero. Es un poco con lo que comentaba él, ¿no? Y después, el tema de infraestructuras sostenibles y tal, es verdad que nosotros estamos viendo muchos proyectos de economía circular, que incluso grandes LPs, grandes private equities lo están considerando estructura sostenible, ¿no? Porque al final muchos proyectos de estos tienen que estar cerca, ¿no? No puedes empezar a mover cosas de economía circular tropocientos mil kilómetros, ¿no? Con lo cual implica tener estructuras muy cercanas en el territorio de todo ese ecosistema que estás moviendo para hacerlo circular, y esto se considera como las nuevas infraestructuras sostenibles, ¿no? Pues desde temas de reciclaje textil que hablabas, cosas de este estilo. Y yo creo que sí que va a ser uno de los grandes ámbitos que va a estar financiado este año y el que viene, porque esto es una carrera a medio plazo, pero seguro que habrá mucha actividad ahí. Sí, yo soy una startup de impacto y quiero recibir inversión por parte vuestra. En primer lugar, la primera pregunta es, a veces sé que si soy de impacto, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Puede ser que sea de impacto, pero yo no lo sepa. En el caso de que no lo sepa, ¿cómo puedo saber si lo soy? En primer lugar. Y si definitivamente ya averiguo que sí que lo soy, ¿cómo voy a vosotros y qué os tengo que ofrecer o qué esperáis de mí para invertirme? Y si pudierais poner algún ejemplo de vuestras startups o de los proyectos que más os han llamado la atención y qué hacen y por qué os han gustado, por qué les habéis invertido, pues también me gustaría mucho conocerlo. Como estoy en la base, si quieres, empiezo yo un poquito porque estamos en fases un poco más tempranas. Para darte un ejemplo, Wallapop estuvo durante 5 años sin darse cuenta que realmente estaban generando impacto. Antes comentabas el tema de, oye, se han puesto 17 veces, se ha puesto 20 veces. Durante años, hasta que alguien les dijo, oye, ¿y si medís? No, déjalo. Tenemos otras cosas, tenemos que concentrarnos en el negocio. Es que es parte de tu negocio. Es decir, ponte a medirlo. Y ahora se han dado cuenta que realmente, oye, les puede dar también una fuerza de venta y dentro de 2 minutos se lo van a estar pidiendo y les van a estar exigiendo que por favor lo reporten. Así que se han puesto a hacer el trabajo ahora. Lo que les va a generar de trabajo tener que ahora hacer todo este estudio, si lo hubiesen hecho hace 5 o 10 años, pues eso que se hubiesen ahorrado porque ahora estarían preparados para ello, ¿no? Entonces, por eso reitero un poco el mensaje que había comentado antes de que cuanto antes empecemos a trabajar en ello, muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando recibimos muchísimos proyectos que, como bien dices, se dan cuenta de lo que quizá Wallapop en su momento no se dio cuenta de que estaba generando, hay una parte mucho de educación para intentar entender y explicar, oye, esto lo puedes medir y no es una cuestión de 5 minutos, sino tienes que sentarte, tienes que coger todo el proceso. Uno de los errores que se cometen aquí es que cogemos el producto final, ¿vale? Y con el producto final decimos, vale, pues el trabajo está hecho, ese es el impacto que he generado. Os puedo poner otro ejemplo aquí, de hecho de Barcelona, llamada Recobo, que seguro que quizá os suena, que lo que hace es coge la merma, digamos, del textil y le da otra vida, que se va a tirar a la basura, pues le da otra vida, lo reconfigura y lo vende otra vez para poder utilizárselo, ¿no? Y lo vende a grandes marcas, además. Bien, pues en su momento pues cogían el producto final y decían, oye, pues mira el producto final, estoy haciendo que no haya que generar otra vez con todo eso y además estoy impidiendo que esa merma acabe en la basura. Ok, ¿y tu proceso de enviar todos esos productos de fábrica a los almacenes y del almacén al final, a la puerta final? No sé, pues he cogido pues, lo más barato que había, ¿no? Porque, total, ¿para qué voy a...? Vale, ok. Empiezas a hurgar, empiezas a darte cuenta y dices, vale, muy bien, has hecho una parte muy bien, que es coger el producto final y ya has dicho, oye, soy de impacto porque en el producto final tengo algo que genera impacto. Pero coge toda la cadena, desde el principio, coge toda tu cadena operativa, o sea, toda la cadena de valor y coge literalmente todas las operaciones. Y todo el punto de las operaciones, estúdialo también, mídelo también, calcúlalo también. Y entonces realmente sabrás hasta qué punto estás generando ese impacto, porque no me vale que alguien diga, no, es que yo envío comida vegana
Y entonces, como es comida vegana, pues soy impacto. Ya, pero es que la camioneta que está llevando... Tú estás poniendo una camioneta más en la calle y esa camioneta está yendo a cada persona a su casa a traerle la comida vegana. Entonces, el impacto realmente, ¿dónde se está generando? Haces los cálculos y te das cuenta que dices, joder, es que la moto de 49 del repartidor no me compensa porque es la última milla. La última milla con diferencia es lo que más contamina. Lo mido, lo calculo y digo, oh, ahí va, no me sale. Entonces, es importante que cuando queramos hacer ese estudio y cuando queramos darnos cuenta si somos impacto o no, que nos demos cuenta también de que no solamente es el producto final, sino que es toda la operativa de la startup. Javier, este ejemplo que has puesto, unido al comentario que has hecho antes de que en el futuro todas las empresas serán de impacto o no lo serán, sí, me lleva al ejemplo de Amazon. ¿Tú crees que Amazon, qué impacto va a generar? O sea, Amazon como Nestlé, como Danone, Amazon como Nestlé, como Danone y como todas las que inmediatamente no son las primeras que pensamos cuando hablamos de impacto, Amazon llegará al punto en el que tendrá que compensar compensar la balanza. Entonces, todo lo que Amazon está ahora perdiendo en última milla lo va a tener que compensar de otra manera. Y aquí es cuando ya podemos meternos, que es un fregado, con los carbon credits y demás, que es otra conversación y podríamos estar 1 hora y media hablando de carbon credits y de que realmente hasta qué punto... Que no tenemos demasiado tiempo, pero creo que se nos va. Pero es un poco eso. Yo creo que las grandes que claramente no son las primeras que piensas en impacto son las que van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo a nivel de compensar ese impacto que no están generando, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Javier. Para seguir me he pasado un poco, me he pasado un poco de la... Está guay. Yo recojo hilo otra vez. Y ¿os acordáis de la pregunta original de cuando viene una startup, si sabe si es impacto o no, cómo saben? ¿Y qué queréis de ellas? Venga, pues yo, si queréis, en base a un ejemplo, intento responderte a esta pregunta también. La verdad es que en fases más iniciales, cuando tú estás definiendo un poco tu propuesta de valor, qué producto, no sé qué, estás pensando en esto y a lo mejor ya piensas en hacer con impacto, ¿no? Pero nosotros estamos situados en late state, principios de private equity, con lo cual ya son compañías más maduras, esta fase ya la tienen más que superada, y lo que en nuestro screening, cuando nosotros buscamos compañías y tal, detectamos a compañías que nunca se han planteado si son de impacto o no son de impacto, pero claramente lo son. Entonces, con ejemplos yo creo que se explica mejor, ¿no? Tenemos una compañía invertida en Austria, que es una compañía de vídeo teletraducción, ¿vale? Y básicamente trabaja para segmento público, ¿vale? Es un B2G puro, en 2 segmentos, en sector salud, que trabaja para hospitales, y en la primera ventanilla, por decirlo así, de administración pública, ¿vale? Entonces, es para el mercado de habla alemana. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un ucraniano que llega al país, que no acaba de dominar el idioma, que tiene que ir al médico, que no se acaba de enterar qué le está diciendo, o tiene que rellenar no sé qué formulario para hacer un trámite y no se acaba de enterar, ¿vale? Pues, como digo yo, tienen un poco el botón del pánico, ¿no? Llaman, aparece el videotraductor, les ayuda a mantener esa conversación, que se entiendan, cierran y ya está, ¿no? Entonces, aquí el impacto para nosotros claramente es hacer accesible el sistema público en sector salud y en primera ventanilla, y nadie nos discute que esta es una empresa de impacto. Pero el management no se había clasificado nunca como, oye, no, hay un problema social, no se entiende, hay un problema de accesibilidad, y en base a esto creó el negocio, ¿vale? Entonces nos encontramos con compañías que claramente son de impacto social como nosotros lo entendemos, y ahí habrá otros inversores que lo entiendan de otra manera. Y entonces, con ellos, ¿qué hemos hecho? Al final, y lo hacemos con toda la cartera de participadas, definimos 2 métricas de impacto, no más, porque es que si no los matamos, ¿vale? Entonces, 2 métricas que están claramente alineadas con el modelo de negocio y que con lo cual aquí no disociamos rentabilidad de impacto social, ¿vale? No podemos llegar nunca a la decisión de, oye, ostras, no, pues yo esto lo bajo o esto lo subo. No. Tal cual crece esta compañía, tal cual más impacto vamos a generar, ¿vale? Pues ahí nos evitamos cualquier tipo de discusión. Y este es un poco esto, si existen o no existen compañías de impacto, cómo se identifican y tal. Muchas no lo saben, pero lo son. Y como nosotros trabajamos el impacto, 2 métricas claras, alineados y completamente indivisibles del modelo de negocio. Y puede ser, Elena, que luego contigo, Alex, no me acuerdo. Puede ser que os vengan vendiendo que son de impacto y no tienen nada. Y no lo son. Sí, claramente. Están vendiendo una moto y dices, tío, ¿cómo me estás vendiendo? Sí, pero entonces no pasa nada. O sea, al final es un tema, según mi definición de impacto, según
mi pitch, lo que yo estoy buscando en mi fondo, lo que yo he vendido a mis LPs, cómo yo lo entiendo, oye, para mí no cumples, no estás dentro de mi estrategia de inversión de impacto, pero eso no quiere decir que tú no te puedas considerar o tal. Ahora, para mí, no. Entonces, algunos de los casos a discutir. Por eso, a ver, es una cuestión de reconocimiento, también te digo. Tú puedes decir lo que quieras. No, yo me considero que soy de impacto. Fenomenal. No, es que en el PowerPoint, como decíamos antes, lo tengo todos los sellos, los tengo todos. Fenomenal. Al final, los LPs y los fondos también tenemos que ser partícipe de ese mensaje. Si no, no hay match. No, nosotros tenemos 3 variables, básicamente, o 3 preguntas que nos hacemos, ¿no? La primera es el sector en el que estás. La segunda, y lo hablábamos antes de empezar aquí, el tema de la intencionalidad, que ahora hablaré de esto. Y el tercero, fundamentalmente, y lo hemos hablado, tiene que ver con el reporting y el seguimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en los últimos 12 meses veía el Pipedrive, nos habíamos visto, me parecían 980 proyectos o algo así que habíamos recibido, ¿no? En el fondo. Entonces el fondo se llama Inclimo y la cuestión es, ¿esto es inclimable? ¿No? Nos preguntamos nosotros mismos, ¿esto es inclimable? Entonces, ¿qué significa? Uno, el sector cae dentro de los verticales que tenemos. Nosotros hemos definido, para nuestro entender, cuáles son los verticales que son los que tienen tecnologías que tienen un impacto más importante en el medio ambiente, generadores de gases de CO2. Pues hay foodtech, agrotech, el tema de economía circular, hay 6 verticales. Entonces, lo primero, llega un emprendedor. ¿Eres de uno de estos 6 verticales? No es nuestro scope. Con lo cual, la primera pregunta tiene que ser si es uno de esos verticales, porque tenemos una trazabilidad directa sobre ese sector, hemos hecho estudios verticales, etcétera, de ese sector, qué impacto tiene realmente en el tema medioambiental. El segundo es la intencionalidad. Nosotros hemos hecho una inversión en una compañía que es una especie de Wallapop, que trabaja fuera y ya es una compañía grande, factura 30 millones, ya tiene muchas cosas, ¿no? Y tenía un departamento de ESG, bueno, hemos hecho una coinversión, de hecho, una ronda grande, y otro de los coinversores ha dicho, última milla. Entonces, ha habido intencionalidad por parte del equipo emprendedor de cambiar eso y de esa última milla hacerla. Sí, perfecto. No, pues hombre, lo que decía antes Elena, ¿no? Eres pero no eres, ¿no? Con lo cual, sector, intencionalidad por parte del fundador y el emprendedor de avanzar ahí. Y el tercero, el compromiso en el reporting. Para nosotros lo que no se mide no existe. Qué fácil. Si no se mide, no existe. Entonces lo tenemos que medir. Hemos de ser capaces de medir. Y Elena lo explicabas muy bien. 2 cosas. Y tienen profeina con hacer lo que hacen, ¿no? Con lo cual, medir 2, 3 cosas máximo y reportarlas y comprometerse con eso, ¿no? Entonces, esas son las 3 cosas que medimos nosotros. Muchas gracias, Ali. Esto me lleva a la siguiente cuestión. Un fondo de inversión tiene una comisión de éxito que se llama carry fee, que suele ser un porcentaje del beneficio que este fondo proporciona a sus inversores LPs. En el caso de un fondo de impacto, este carry no solo se mide por el rendimiento financiero, sino también por el impacto que han generado sus invertidas y sus exits, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahora entramos en la parte de KPIs y cómo se mide, ¿no? O sea, aparte del rendimiento financiero del exit de por sí del fondo, ¿cuáles esos ratios o esas KPIs que dicen que habéis hecho bien vuestro trabajo y por lo tanto tenéis derecho a cobrar ese carry? Uh-huh. Bueno, eso hay que marcarlos al principio. Lo que no vale es marcarlos al final, obviamente, y sacar con la parte interesada. Entonces, cogiendo un poco lo que ha dicho Alex, eso tú lo marcas desde el principio, te pones un objetivo a, 3 tramos en términos de años, y luego a partir de ahí eso lo auditas. O sea, tienes que hacer una auditoría. O sea, es una de las cosas que quizá en un pacto de socios normal de toda la vida, digamos, de una empresa, de una startup que no es de impacto, pues no es algo habitual verlo, pero nosotros, por ejemplo, tenemos 2 cuestiones que son imperdonables, que tienen que estar ahí sí o sí. Y una de ellas es que si mañana quiero auditarte todas las métricas de impacto, entro por la puerta y las audito. En parte porque es que mi bolsillo personal, es decir, lo que yo me voy a llevar al final por gestionar absolutamente todo el fondo, va a estar me va a impactar, nunca mejor dicho. Entonces, voy a hacer esas auditorías y vamos a mirar con lupa que se están cumpliendo con lo que nosotros habíamos establecido al principio, que se lo tienes que dar un seguimiento completo. Digamos, toda la vida de la startup hasta que el momento en el que haces el exit. Entonces, por eso digo que aquí evitamos también como fondo el greenwashing que comentábamos antes. No, es que eso no es una startup de impacto. Entonces yo a mis LPs les estoy diciendo, oye, es que no voy a decirte que son de impacto y ya está. No, es que si no lo son,
Si yo mañana meto todo el dinero que tú con confianza has depositado en el fondo y lo meto en una mina de carbón, al día siguiente o dentro de unos años a mí me va a afectar a mi bolsillo personal, porque tú te vas a llevar considerablemente más dinero y a mí me va a repercutir. Entonces evito un poco el no tener incentivos tampoco para hacer justamente las inversiones, elegirlas bien y mirar esos KPIs que comentábamos antes para darle seguimiento. Y sí, claro, el carry variable que normalmente en un fondo tradicional, también responde a la primera pregunta, por cierto, de diferencias entre uno y otro. El fondo de impacto sí que lo tiene. Bueno, por lo menos lo puede tener. No sé si en vuestro caso también tenéis una variación en ese sentido. Nosotros también tenemos social carry. De hecho... ¿Cómo se llama? Social carry. Social carry. O sea, al final tenemos un bolsillo, ¿no? Una caja llena de dinero para invertir. El accionista, el inversor SLP, espera que le devolvemos ese dinero mínimo. Después tiene la rentabilidad preferente suya, ¿no? El primer dinero extra también va hacia SLP. Y después hay el carry, ¿no? Que es ese bonus que se lleva el equipo gestor si ha hecho bien el trabajo. ¿Vale? Entonces nosotros ese carry, ¿vale? Lo tenemos condicionado al impacto social que también consideramos. Es decir, primero hemos de generar el rendimiento financiero, igual que cualquier operador, ¿vale? Lo único que nosotros, esas dos métricas que definimos compañía a compañía, ¿vale? Nosotros hacemos un business plan social al lado del plan financiero de cada una de las empresas. Y esto lo dejamos blindado, ¿vale? En pacto de socios, en no sé qué, hay mucha trazabilidad de lo que estamos diciendo y de por qué y esa métrica y no sé qué, y hay mucha documentación. Bueno, pues ¿qué puede pasar? Que consigamos ese impacto social, ¿vale? O que no lo consigamos, independientemente del resultado financiero, ¿ok? Entonces, si no conseguimos mínimo un 60% de los business planes sociales que tenemos, ese carry financiero que podemos llegar a conseguir, no lo tocamos. Y son los inversores los que deciden a qué ONGs o entidades sin ánimo de lucro va. Y esto es una manera de alinear el LP con el equipo gestor y con la compañía, ¿vale? Entre el 60 y el 80 lo cobramos a proporcional y a partir del 80 sí que lo cobramos todo. Y esto está todo, o sea, seguido, tal. Nosotros no tenemos un auditor específico de métricas de impacto, pero sí dejamos muchísimo rastro y con lo cual, oye, cualquiera que nos quiera preguntar esto dónde sale, cómo se ha medido, no sé qué, pues podemos explicarlo en cualquier momento. Qué bueno. Yo poco añadir eso. Una cosa, fijaros que Elena ha dicho, hay un momento en el que el inversor de un fondo cobra un dividendo preferente. Ese dividendo preferente, independientemente de si es un fondo de impacto o no, puede ser el mismo. En nuestro caso, ese dividendo preferente, ese dinero que cuando se recupera de las inversiones en las participadas distribuyes a tus inversores, ese dividendo preferente es el mismo que si no fuéramos de impacto. Con lo cual nos estamos autoimponiendo la obligatoriedad de dar un rendimiento acorde con el mercado. Y además, justo lo que explicaba Elena, ahí nosotros, por ejemplo, participamos y tenemos un comité de seguimiento y de aceptación de esos indicadores. Nos sentamos con las startups, definimos 2 o 3, hacemos el planning y los objetivos y luego lo llevamos a un comité. En los fondos, en muchos de los fondos, hay institucionales. Está el ICO, está el BEI, toda esta gente, aparte de un governance que vela por los conflictos de interés, en los comités de advisory, etc., hay un comité de impacto, o puede haber un comité de impacto, donde tú, eso que has pactado con las startups, lo pactas con tus inversores, porque en el fondo ellos van a pagar parte de eso si se llega ahí, ¿no? Con lo cual, no hay solo una trazabilidad, sino que hay un consenso del indicador que viene de aguas abajo del emprendedor, con el fondo y con los institucionales que participan del fondo, porque luego de ahí emana ese dividendo preferente, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que se están alineando. Esto hace 3, 4, 5 años pues seguramente no era así. No. Y cada vez más la regulación europea, taxonomía, está haciendo que ese greenwashing sea a priori más difícil y que haya una alineación clara respecto a eso. Muchas gracias. Las métricas, en algunos casos has apuntado antes, que van ligadas al negocio, con lo cual es muy fácil. Cuanto más negocio, cuanto más volumen de lo que sea, más impacto estás generando. Pero yo estoy convencido que hay otras métricas que no son tan directas al negocio y se tienen que medir aparte, ¿no? No sé, entiendo que métricas como la huella de carbono, métricas como
son más etéreas, son más difíciles de medir, ¿no? Entonces, mi pregunta es si me podrías dar un par o tres ejemplos de estas métricas que son más difíciles de medir, porque entiendo que ahí entran en juego proveedores de medición de estas métricas y, por lo tanto, probablemente en los últimos años y los siguientes, este sector o este stakeholder de alguna forma va a crecer sustancialmente para dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Entonces, me gustaría, para resumir la pregunta, ¿qué tipo de métricas no son tan directas, son más difíciles de medir? ¿Y qué tipo de proveedores proveen de estas o solucionan esta problemática? Pues nosotros estas otras métricas que pueden ser importantes y que no son financieras, primero lo que hacemos es un estudio de materialidad de qué aplica y qué no aplica. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos también invertida una compañía que es un bufete de abogados, ¿vale? Ostras, pues ahí medir la huella de carbono pues no es material. Entonces, ¿por qué tenemos que forzar a toda la cartera? Y es una decisión de fondo, es una decisión muy discutida en nuestra gestora. Tenemos que calcular la huella de carbono de todas nuestras participadas, tal, forzar proveedores, forzar no sé qué y tal. A día de hoy, la decisión, después de mucha discusión y todavía está ahí encima de la mesa, es no. No, porque si no es material, estás sobrecargando, estás poniendo no sé qué, ostras, y al final todos nos complicamos la vida. Y ese es el primer punto. Hacemos ese análisis de materialidad y donde aplica, pues aplica, buscamos proveedor, lo consensuamos con la compañía y listo, ¿no? Y donde no aplica no nos compliquemos más por ahora, ya iremos avanzando, pero no nos compliquemos más. Y los proveedores pues no son fáciles, claro, nosotros rastreamos a nivel europeo, alguien con el que la compañía se sienta cómodo, yo creo que también es súper importante, o sea, que no sea alguien completamente desconocido, que tú puedas validar que realmente aquello te lo está haciendo bien, pero sobre todo quien tiene que trabajarlo más en el día a día es la empresa, con lo cual tiene que sentirse cómodo ahí. No le voy a imponer yo un proveedor, o sea, con el que no se entienda, mira, ni por idioma, ni por no sé qué, ¿sabes? Hagamos, ya suficientemente complicado es como para ponernos todos trabas, ¿no? Hay algunos que son fáciles de medir, en este caso, vamos a llamarlo overheads quizás, pero en una oficina, la electricidad. ¿Alguien está midiendo las horas al día de que están encendidas las luces? O sea, parece una tontería, ¿no? Que dices, oye, pero si eso es bastante fácil de medirlo, en teoría. Bueno, pues es una overhead, por ejemplo, de algo que dices, la electricidad, creo que si enciendes la luz o no enciendes la luz no va a tener un impacto directo en el negocio mañana. ¿Me explico? Pero es algo que podrías medir y que podrías añadir dentro de esos overheads que creo que comentas. Como ponerte un ejemplo directo de algo que tenemos muy visible. Sí. Nosotros tenemos lo del estudio de materialidad para nosotros es fundamental, es imprescindible, o sea, no vamos a marear a alguien para algo que realmente no tiene sentido, pero poniendo un ejemplo, hemos invertido en una compañía, se llama Ocean Ecostructures, entonces esta compañía lo que hace básicamente es una especie de placas de 2 metros por 1 metro que se ponen debajo de las estructuras marinas y con una serie de microimplantes, bla, 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 regeneran el fondo marino. Regeneran la vida marina que hay allí, la autóctona, ¿no? Entonces, claro, ellos empezaron con este producto y a cada poco donde lo ponían decían, pero ¿cómo mido esto, no? ¿Cómo realmente lo veo? Pues la propia compañía ha evolucionado y ahora además de eso, que les sirve para generar revenues para ellos y que le aporta a la compañía, pero que es imprescindible, tienen un dron que existe, pero con un algoritmo de inteligencia artificial suyo, probado, certificado, bla, bla, que lo que te hace es que te está midiendo precisamente el nivel de regeneración de fauna marina, cuántas especies realmente están habiendo, cuáles son autóctonas, cuáles son no, y genera un report que eso luego le sirve a la petrolera de turno donde ha puesto las placas abajo o al puerto de Barcelona o al puerto de Valencia para explicar y dar visibilidad sobre cuál ha sido el impacto. Y ahí la medición es cuántas especies hemos sido capaces de regenerar en 12 meses o en 24 meses. O también mide el nivel de captura de CO2 de eso con los sensores que hay, con su algoritmo. Entonces, ahí definimos ese tipo de medición. Vamos a tener que cuantas más placas pongamos, más venderemos, sí, claro, por supuesto, y más crecerá y más valor, sí, pero cuidado, vamos a ser capaces de reportar la cantidad de microfauna marina que hemos conseguido regenerar y que además cuántas toneladas de CO2 hemos sido capaces de capturar, ¿no? Pues eso no es CO2 de una oficina, sino que eso es lo que medimos ahí, porque como decía Ana, es material para ellos. Muchísimas gracias por los ejemplos, han sido súper prácticos. Y bonus track,
¿Qué es el greenwash? O el leanwash, Greenwashing. Greenwashing, ¿qué es eso? Explícanos. Un minuto. Venga, voy a tirar yo. Bueno, creo que algunos ya sabréis lo que es. Es marcarte, ponerte la medallita o digamos el loguito o el pin de turno diciendo oye, mira todo lo que hago, mira qué fantástico, y pones el logo y pones todo, cuando realmente no hay absolutamente nada detrás. Eso es cuando antes que hablábamos de RSC en su momento, pues eso era una de las cosas que más hacía, y cuando hablamos siempre de, sobre todo medioambiental, esto se hace mucho con medioambiental. No, es que nosotros tenemos una preocupación con nuestra flota entera de vehículos, una preocupación especial, no sé cuánto, y pones ahí todo el texto en la página web, todo queda fabuloso, bonito, muy verde además, y luego resulta que eres una de las empresas que más contamina, que tu flota es de la que más contamina, entonces el greenwash es un poco esa parte, ¿no? O peor, te compras 2 furgonetas eléctricas, las enseñas y las otras 800 y las otras 800 y tú vas enseñando esas 2, ¿no? O sea, lavas tu imagen verde. Greenwashing, lavas tu imagen de compañía verde. Claro, eso se hacía mucho, mira, por ejemplo, en las empresas, y hablando de flotas de autobuses, los autobuses que están, por ejemplo, que vemos los autobuses de toda la calle, que vemos por la calle, esos no acaban en el vertedero, obviamente. Se suelen vender a otros países. En este caso te los vas a encontrar el mismo autobús que te encontrabas hace 10 años por aquí dando vueltas por Barcelona. Resulta que luego es un autobús que antes acababa en Polonia, pero ahora acabará pues, en Turkmenistán o en Latinoamérica, etcétera. Entonces, justamente eso, comprar una nueva flota de eléctricos, montar a todos los eléctricos, y toda la otra flota se ha ido, ya no está, ya no existe, acabas de vender toda tu flota literalmente ahí y siguen produciendo exactamente lo mismo, simplemente que tú te has lavado la cara un poco diciendo, no, yo ya no contamino, tus autobuses siguen ahí, o sea, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es un poco es el concepto del greenwash, que si están alineados, y esta es la parte importante, si están alineados todos los puntos, tanto empresa, startup, corporate, fondos de inversión, fenomenal. Solo falta uno, ¿vale? Que es la parte gubernamental, que no lo hemos sacado hoy aquí el tema, pero es la parte de beneficios fiscales. Es la última gotita que nos falta para que realmente ya todos, digamos, tengamos un 360. Que es, ok, la startup está generando impacto, los fondos de impacto somos, digamos, hacemos esa medición, nos preocupamos por esa medición y nos repercute también en el carry, y por lo tanto tenemos un interés directo. Y sí, a los inversores que vosotros que invertís en fondos de inversión, si tienes un fondo de inversión A que no es de impacto y un fondo de inversión B que sí que es de impacto y te están diciendo que la rentabilidad es similar, pero en el de impacto a ti tienes un pequeño beneficio fiscal al final de año, pues quizá van a existir más fondos de impacto y vamos a poder generar más impacto entre todos. Solo falta esa gotita. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Javier, Elena, Alex, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Ha sido súper útil, súper esclarecedor. Y nada, seguimos con el evento. Ahora pasamos a los pitches en 5 minutos. En 5 o 10 minutos empezamos con los pitches y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.